Muy buen día. Les saluda Rafael Castellanos. En el marco de la celebración de los 35 años de UNITEC, les damos la bienvenida al Congreso de Innovación Educativa CIE 2022. Agradecemos la presencia de las autoridades académicas y administrativas de UNITEC y CEUTEC que nos acompañan. También a las autoridades de los centros educativos de educación superior a nivel nacional y docentes. A continuación, el doctor Marlon Breve Reyes, rector de UNITEC, nos dirigirá unas palabras. Bienvenido. Gracias, Rafael. Hoy estamos en el segundo día del Congreso de Innovación Educativa de UNITEC y CEUTEC, en el cual estamos tratando de compartir buenas prácticas en una comunidad de alrededor de 1,500 docentes. Y hoy tenemos el honor de que la conferencia magistral de este segundo día la impartirá la doctora Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes de Colombia. Y si revisamos la calidad y el prestigio de la Universidad de los Andes de Colombia, conversando con la doctora Raquel antes de iniciar la conferencia, le decía que sabemos que es de las 3 mejores universidades privadas de Latinoamérica y que en UNITEC siempre estamos pendientes de las innovaciones que la Universidad de los Andes de Colombia crea, implementa, y por eso hoy creo que será una gran oportunidad para que la doctora Raquel Bernal comparta con nosotros los cambios que esperamos ocurran en la educación superior del siglo XXI. También le decía a la doctora Bernal que ayer tuvimos al doctor Francesc Pedró, quien habló de los retos actuales y futuros de la educación superior en Latinoamérica. Así que la conferencia de hoy complementa y creo que responde a los objetivos de este Congreso de Innovación Educativa. Gracias, doctora Bernal, por haber aceptado ser la oradora principal de este segundo día del Congreso. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Marlon Breve Reyes, rector de UNITEC. Educación es formar al ser humano para cambio permanente y aún para la evaluar crisis producto de la transición. Miguel Ángel Escote. A continuación damos paso a la conferencia titulada Los cambios de la educación superior en el siglo XXI, de la mano de la doctora Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes en Colombia. Raquel Bernal es economista en la Universidad de los Andes, así como magíster y doctora en economía de la Universidad de Nueva York. Ha estado vinculada a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes como profesora desde 2006, en donde dirigió el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico CEDE. Desde diciembre del 2019 se desempeña como vicerrectora académica. Su investigación se centra en economía social, economía de la educación, economía de los hogares y laboral, y los determinantes del capital humano, sobre todo durante la primera infancia. Ha realizado varios proyectos de evaluación de impacto de programas de atención a la primera infancia con financiamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Jacobos, la Fundación VS Optimus, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Éxito, TRIE, Grand Challenges Canadá, entre otros. Es experta en evaluación de impacto y publicó junto a Jimena Peña el libro Guía Práctica para la Evaluación del Impacto. Nuevamente damos la bienvenida y cedemos la palabra a la doctora Raquel Bernal. Continuamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos. Un agradecimiento muy especial al rector Breve por esta invitación a participar en la conferencia de innovación educativa.
Es para mí un gusto, reitero, estar aquí. Voy a iniciar entonces con la presentación para tener tiempo suficiente para preguntas de los participantes en el evento. Yo les quiero contar un poquito sobre, creo que debo, eso. Quisiera contarles un poquito sobre la visión que estamos construyendo desde la Universidad de los Andes acerca de las oportunidades que la educación superior tendrá a futuro, en la próxima década, 2 décadas, en razón a la innovación tecnológica, a la pospandemia y a muchos cambios que viene enfrentando el mundo, no solamente debidos a la pandemia y la tecnología, sino el cambio demográfico, el cambio en las actitudes, comportamientos y expectativas de los jóvenes de las generaciones Z y más recientes. Quiero iniciar como posicionando esta charla dentro del contexto de el momento histórico en que nos encontramos. Entonces, quiero hablarles brevemente sobre cómo el conocimiento y la ciencia ha transformado las economías y las sociedades desde hace siglos. Voy a contarles así rápidamente la historia de las revoluciones industriales porque eso nos posiciona en esta 2020 a 2030 como la década más disruptiva en la historia de la humanidad. Disruptiva significa con grandísimos cambios de todo tipo, tecnológicos, sociales, económicos, geopolíticos, ambientales. Entonces, por allá en 1775 se estima que inició aproximadamente la primera revolución industrial. Ustedes recordarán la primera revolución industrial era la aplicación del vapor a la producción mecánica. Entonces pasamos de andar en carruajes a caballo al ferrocarril de vapor, a la máquina de escribir, a la máquina de hilar, y ese fue, digamos, un momento bien grande de cambio en cómo funcionaba la sociedad, la economía. El Producto Interno Bruto de los países se aceleró rápidamente, se urbanizó, se comenzó a urbanizar, digamos, los países. Y eso tuvo grandes impactos también pues, sobre los comportamientos de las personas. En ese momento esa innovación era percibida como el gran enemigo. Entonces los dueños de los carruajes a caballo dinamitaban los rieles del ferrocarril porque percibían el ferrocarril como el gran enemigo que los iba a destruir. Esto es lo que ha pasado con todas las revoluciones industriales. Gran temor de la innovación, de la creatividad, del cambio, de la transformación. Y esa es la historia que ha ocurrido hasta esta la década más disruptiva. Esto permitió, digamos, la producción artesanal, mecanizarla de una manera que fue importante para las sociedades y los países. Por allá sobre 1870 se estima que inició la segunda revolución industrial, que le llaman la profundización de la primera. Apalancó pues de manera más certera la producción masiva, la mecanización de la industria, esta vez apalancados en diferentes fuentes de energía, la electricidad, el gas y los derivados del petróleo, y esto permitió una profundización de la modernización de la industria a través de esa automatización. Eso ocurrió, ustedes se dan cuenta, un siglo después de la primera revolución industrial. Luego, otro siglo después, en 1965, se estima que inició la tercera revolución industrial. Esta es la revolución industrial que se apalanca ya en las TICs, en las tecnologías de la información y comunicación, la programación de máquinas, las energías renovables, en nuevas formas de almacenar el hidrógeno, baterías recargables, etcétera. Y eso, de nuevo, nos llevó a una automatización progresiva, que tuvo grandísimos cambios económicos, sociales, políticos. Allá ustedes recordarán los grandes inventos, llamémoslos el Internet, la energía atómica, la energía nuclear, los satélites. Entonces, una época también de profundo cambio científico y tecnológico. Y después, 30 años después, tan solo 30 años después, inició cerca de 2014 la cuarta revolución industrial. Es decir, pasamos de movimientos o transformaciones significativas de un siglo
a de repente movernos a 30 años ya estar en la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial se le llama la revolución informática también, es la época en donde todos los servicios, productos, oficios están apalancados en la tecnología, en la inteligencia artificial, en las analíticas de datos. En esencia, es la era en que las decisiones se toman mejor con más información, mayor información, y esto permite de alguna manera ir llegando a una suerte de economía personalizada, porque uno entiende al usuario, uno entiende al cliente y los productos se van de alguna manera personalizando. En estas épocas pues tenemos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las energías renovables, la robótica, la ciberseguridad, la nanotecnología, la impresión 3D, todo eso son los grandes inventos de la cuarta revolución en la que nos encontramos por allá en el año 2007, ustedes se acordarán, un año revolucionario, se lanza el primer iPhone, el Kindle, lo lanza Jeff Bezos, la plataforma de inteligencia artificial Watson de IBM, es un año de gran profundización tecnológica que, digamos, sigue revolucionando el mundo. Se estima que en 15 años, entonces pasamos de un siglo, luego 30 años, ahora 15 años, en 15 años estará acá la quinta revolución industrial que le llaman el singularity, la singularidad. Esta será la época de las máquinas inteligentes y seres vivientes artificiales, la colaboración entre el ser humano y la máquina para maximizar el desempeño, la era de la computación cuántica, la economía espacial, la innovación 5G, unas épocas de gran cambio. Entonces ustedes ven aquí el mensaje, es el cambio social, político, tecnológico, económico, vino despacio con unos inventos que aportamos desde las ciencias, del conocimiento. Ahí las universidades hemos sido muy importantes en esos cambios que ha experimentado la sociedad. Luego 30 años, luego 15 años, y la expectativa es que ya no vamos a poder distinguir o ponerle nombre a siguientes revoluciones industriales, sino que será una época de permanente cambio, permanente transformación, y debemos estar preparados para eso. Y yo les voy a contar un poquito por qué para el sector de educación superior esto es particularmente importante y cómo realmente debemos todos estar pensando en una gran transformación del sistema educativo que responda a esta nueva realidad que es el mundo pues de las máquinas, de la tecnología, pero también de unos grandes cambios sociales, económicos, ambientales. En estas épocas los grandes retos de la humanidad son interdisciplinarios, la sostenibilidad, el cambio climático, los temas geopolíticos y todas esas cosas, digamos, requieren una formación de un capital humano que es, en mi opinión, distinta de la que hemos estado acostumbrados a formar hasta el momento. Todas esas revoluciones, todas las que hemos tenido, las 4 y la quinta que nos llegará, esto ha tenido grandes implicaciones sobre el mundo laboral y por ende sobre las instituciones educativas, incluyéndonos nosotros, las instituciones de educación superior. Se estima que la cuarta revolución industrial ha desaparecido y desaparecerá un total de 60 millones de trabajos. Ustedes piensen en unos muy sencillos como las costureras que desaparecerán porque la impresión 3D pues estará a cargo de la costura en el futuro. Acá en Colombia les llamamos los cajeros en sucursales físicas de banco, la gente que atendía en los bancos para recibirnos la consignación y entregarnos los retiros, pues esas personas desaparecen por completo en la era digital. Pero también a nosotras las universidades nos afecta, el abogado, por ejemplo, como ahora lo formamos, con la inteligencia artificial, pues la máquina puede construir, revisar la jurisprudencia, escribir una demanda, escribir un fallo. Entonces, ¿cómo se forma el abogado del siglo XXI en ese contexto? El analista financiero, también en el mundo de las analíticas de datos, la predicción la puede hacer la máquina, entonces, ¿qué es lo que va a aportar un experto financiero más allá de la máquina y la inteligencia artificial? De otra parte, en este mismo periodo aparecerán 130 millones de nuevas ocupaciones, estima este reporte del World Economic Forum. Algunos de estos trabajos ya lo estamos viendo, pero hay otros trabajos que aparecerán y todavía no sabemos cuáles son.
y somos precisamente nosotros, las instituciones de educación superior, llamadas a anticipar eso que va a necesitar el mercado, la sociedad, y poder estar produciendo un capital humano pertinente que puede vivir en un mundo que es totalmente distinto al que vivimos nosotros quizás y que vivieron nuestras generaciones predecesoras. Y ese ejercicio de innovación es lo que nos convoca en esta conferencia. Realmente necesitamos estar anticipando tendencias de manera muchísimo más ágil desde las estaciones educativas en todo el mundo. Ese mismo reporte muestra, digamos, el riesgo de pérdida de empleos y ocupaciones que hasta hoy conocemos por sector económico. Hay unas ocupaciones que desaparecerán rápidamente porque seremos sustituidos por la tecnología. Y de otra parte, hay una gran cantidad de empleos que se crearán. En este momento, pues, hay una euforia por lo tecnológico, pero también, digamos, hay una alta demanda por cosas que aún no preveemos, que serán indispensables en esa nueva sociedad cuando nos llegue aquí la singularidad en que la máquina convive con el ser humano. Entonces, yo siempre menciono que anticipo algo que será como el gerente de equipos híbridos entre la máquina y los seres humanos. Eso nos toca a nosotras, las universidades, comenzar a ir pensando esa persona, ese nuevo gerente, director ejecutivo, CEO, cómo se va a formar dentro de nuestras instituciones. En adición a eso, hay, digamos, cuestionamientos sobre qué tan pertinentes, qué tan idóneas somos las universidades para formar el capital humano que esas sociedades nuevas necesitan. En ese mismo informe se reporta que 43% de las compañías que hicieron parte de ese gran estudio mencionan que van a reducir su fuerza laboral debido a la integración de nueva tecnología. Es decir, casi la mitad de las firmas dicen, acá seguramente vamos a tener una reducción de personal por la inclusión más decidida de la tecnología. Y se estima que 40% de los trabajadores que tienen esos gerentes en este momento requerirán capacitarse o recapacitarse durante los siguientes meses, eso que le están llamando ahora el reskilling. Entonces, en un periodo muy corto, en 6 meses, anticipan que al menos 4 de cada 10 empleados necesitan ganar alguna competencia de manera ágil para poder sobrevivir en ese empleo. Y de otra parte, esto nos atañe a nosotras las universidades, cerca de 96% de los vicerrectores académicos de universidades a nivel mundial donde se hizo este estudio, reportan que los estudiantes que gradúan están perfectamente listos para el mercado laboral, mientras que los CEOs de compañías en donde posicionamos a nuestros estudiantes dicen lo mismo. Entonces, solo 11% de los empleadores de estas grandes compañías dicen que nuestros estudiantes sí están listos para llegar a trabajar. Y otro tema importante es que esos empleadores además ya no están mencionando las habilidades disciplinares como lo más importante. Los empleadores, cuando uno mira cualquier reporte de necesidades de competencias, las primeras 10 casi son competencias más transversales, el tema de resolución de problemas, adaptabilidad, innovación, creatividad, adaptabilidad, resistencia o manejo de la incertidumbre, algunas de esas competencias que son más bien transversales, y por allá, después de la 10ª, aparecen las cosas técnicas, disciplinares, la capacidad de programar o la capacidad de reflexión y pensamiento crítico, etcétera, aparecen ya, digamos, un poquito más lejanas en comparación con un mundo que se transforma tan rápido, que requiere adaptabilidad, manejo de la incertidumbre, resolución de problemas de una manera más certera, sin, digamos, descuidar el tema técnico de las universidades. Un tema importante que no he mencionado de momento es que toda este cambio en las economías, las sociedades, la geopolítica, también ha tenido un gran impacto en los individuos como ciudadanos. Entonces, la fragilidad de la democracia que estamos observando ahorita es una cosa muy significativa que también tenemos que tener en cuenta a la hora de innovar y ofrecer unos modelos educativos que sean pertinentes para el siglo XXI. El ciudadano que estamos formando, ¿cuál es? Porque nosotros tenemos que formar, claro, unas personas que puedan estar bien articuladas
en la industria, en los mercados laborales, en sus emprendimientos, pero también unas personas que sean unos ciudadanos que pueden construir colectivamente en la era digital, entendiendo que la era digital ha impuesto grandes retos sobre las democracias, sobre el relacionamiento entre países. Se habla ahorita de desglobalización, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tipo de ciudadano que debemos formar en este contexto? Hace parte también muy importante de esta ecuación. En últimas, yo creo que de aquí en adelante, nuestra responsabilidad es formar un talento humano que esté en capacidad de aprovechar esta innovación y contribuirle a la sociedad para que haya más crecimiento, mejor desarrollo, unas sociedades más prósperas, justas y dignas. Yo cuando doy esta charla en Colombia, pues hablo de Colombia, pero estoy segura que esto a ustedes les va a resonar perfectamente bien. En Colombia nosotros no nos montamos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera revolución industrial. Definitivamente aún no estamos montadas en la cuarta y en mi opinión, si este país no se monta en la cuarta para generar unas economías de alto valor agregado, vamos a estar rezagados por siempre. Cuando nos arrolle la quinta revolución industrial y la transformación continua, ya no vamos a tener el ancho de banda para poder desrezagarnos. Entonces, realmente tengo una gran preocupación de que los países que ahora todavía estamos en desarrollo no nos montemos a esto y no contribuyamos a formar el capital humano que se necesita para que nuestros países tengan unos niveles distintos de prosperidad, justicia y dignidad en las personas los ciudadanos. Lo que pasa es que innovar es difícil. Entonces acá les voy a mostrar un par de fotos de la Universidad de los Andes. Esta es la Universidad de los Andes en 1970. Este era el proceso de inscripción de horario. Entonces la gente iba en físico a unas mesas y en papeles íbamos anotando los cursos que iban a inscribir. Y ese es ese proceso en 2022. Entonces, la tecnología nos ha apalancado para ofrecer una experiencia al estudiante que es mejor. Hemos innovado. Creo que la tecnología en todos los sectores ha sido muy útil para mejorar la manera como atendemos al usuario, que el usuario sea el centro de la experiencia. Sin embargo, aunque hemos mejorado muchos procesos, la pura enseñanza, la pedagogía, esa formación que es el core de lo que nosotros hacemos, pues ha cambiado poco. Entonces acá hay una foto de una clase cerca de 1900, el salón de clase con el profesor. Hay una cosa de notar es que pues solo hay hombres. Y esta es un aula de clase pues reciente, busqué esta foto recientemente. Ustedes ven que el cambio en realidad es poco. Hay mujeres, los estudiantes, algunos, ni siquiera todos tienen un laptop y pues hay una presentación en PowerPoint en vez de una pizarra con tiza en donde se escribía. Entonces, el modelo educativo en realidad ha cambiado muy poco, a pesar de que sabemos ya por los grandes avances de las neurociencias que el cerebro humano aprende de maneras que son un poco distintas a las que nosotros pensábamos. Entonces, la innovación es difícil. Yo creo que la gran transformación debe estar apalancada precisamente en eso que hemos aprendido de la ciencia del aprendizaje, las neurociencias, cómo, cuándo, qué se aprende. Debemos apalancar en la tecnología para mejorar lo que logramos a través de la educación. Seguramente esto es muy conocido para ustedes. Los nuevos pilares de la UNESCO a mí me resuenan muchísimo. Es un cambio de enfoque a realmente la transformación permanente. Ahí es que aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a transformar y a transformarse. Y esto es lo que es el nuevo rol nuestro de las instituciones educativas, que yo creo es muy distinto del que hemos concebido hasta este momento. Fuera de eso, pues nuestro estudiante es muy distinto. Voy a profundizar un poquito en eso. El estudiante, las generaciones Z y las generaciones que se vienen buscan mayor agilidad, mayor flexibilidad y quieren tener impacto, pero no saben bien cómo tenerlo. Es una generación para quienes la experiencia es más valiosa que el resultado. Seguramente ustedes ya lo están viviendo. Son unas personas que no se están soñando con una carrera de 30 años en la misma empresa. O sea, ese sueño de estabilidad no los convoca en absoluto, que quizás es un sueño que las universidades vendíamos. Ellos están más interesados en el viaje, experimentar, cambiar, emprender, la vida como un viaje más que la vida como un resultado. Y
Gracias a la tecnología, la vida se extiende, la expectativa de vida, entonces de trabajar 40 años, vamos a pasar a trabajar 60 años, y eso requerirá pues que nos actualicemos, que quizás nos reinventemos. Yo me imagino uno a los 50 años, 60 años, después de haber trabajado 30 años en un sector, todavía me faltan 20, yo quiero reinicializarme de alguna manera, quiero reinventarme, cambiar, aprender, y eso nos va a poner grandes retos, ¿no? Harvard, por ejemplo, ya tiene el currículo de los 60 años, que es la gente de 60 años que está pensionándose porque esas son las edades oficiales, pero les faltan 20 años de vida. ¿Qué van a hacer en esos 20 años de vida? Y esas personas, ¿cómo aprenden y qué es lo que quieren aprender? Muchos de los estudiantes en la actualidad son no tradicionales, es decir, son estudiantes mayores de 25 años, trabajan, estudian. El rector me estaba contando que en la parte más técnica, tecnológica del UNITEC, es un estudiante distinto. Entonces, ¿eso qué significa y qué implica para las universidades? Muchos trabajan, necesitan esa agilidad, flexibilidad. Ya lo había mencionado, los problemas que enfrentamos son complejos, interdisciplinarios, y la formación tiene que tener eso en cuenta a la hora de pues, pensar en los modelos educativos del siglo XXI. Y los jóvenes están pensando en un proyecto de vida y en el bienestar holístico. Esto es una cosa muy importante en lo que les voy a contar a continuación. Y están esperando que el retorno a la inversión educativa se realice de manera efectiva, es decir, no están dispuestos a endeudarse ni pagar unos valores de matrícula altísimos, sino tienen una certeza de que eso realmente les va a ayudar a construir su proyecto de vida. Por eso, de nuevo, nosotros, las universidades, todas las instituciones educativas, debemos estar de manera permanente investigando, aprendiendo, experimentando, prototipando nuevos modelos educativos para poder hacer esta adaptación de manera continua. A mí me preguntan, bueno, ¿cómo es el modelo educativo del siglo XXI? Yo no tengo ni idea, pero tengo la certeza de que tenemos que estar de manera permanente aprendiendo, investigando y anticipando tendencias, y pilotear, intentar cosas, aprender y realmente tratar de ser más pertinentes en este contexto mundial. Entonces les voy a contar como para dejarlos con unas provocaciones. ¿Eso qué significa o qué tipos de cosas implica para el modelo educativo? Y les voy a dar cuatro provocaciones que se refieren al cómo, cuándo, qué y para qué estamos formando las universidades. Entonces, al lado izquierdo, ustedes ven, hemos estado acostumbrados a la formación de estudiantes durante 4 o 5 años, varía a través de países, 4 a 5 años durante su juventud, y eso les alcanza para 40 años de vida laboral. Yo creo que en este momento, ustedes y nosotros aquí en los Andes, tenemos la última generación de estudiantes para quienes esto va a ser verdad. Yo creo que esa formación de 4 años ya no va a alcanzar para poder trabajar 40, porque las ocupaciones cambian, la tecnología actualiza los sectores y surgen nuevos problemas que son complejos, interdisciplinarios y requieren nuevo conocimiento y nueva investigación. En cambio, yo creo que los estudiantes van a acceder a oportunidades de formación a lo largo de toda la vida para cumplir con las expectativas de 60 años de vida laboral. Y creo que esto va a ocurrir como en bloques, en pedazos, no todo concentrado en un momento del ciclo de vida, sino todo a lo largo de la vida. De hecho, muchos economistas que trabajan en política pública ya están hablando de que el contrato social, que incluye una parte de educación, uno le debería entregar a la persona una dotación inicial de dinero y la persona se la gasta en educación a lo largo de la vida en lo que quiera, incluso en actores que no sean formales, y de eso no sé si voy a alcanzar porque se me está acabando el tiempo, pero habrá muchísimos actores y esa, digamos, dotación que a uno le entregan el gobierno o los empleadores, pues se la puede gastar en diversos tipos de educación formal y no formal, en instituciones formales o informales. La segunda provocación es sobre la manera como estamos entregando esa educación. Entonces, de momento nosotros funcionamos en unos periodos académicos que son rígidos. En esta universidad son de 16 semanas, 8 semanas, varía en trimestres en otras universidades, y están estructurados siempre en número de horas de aula. Yo creo que en adelante esto va a ocurrir en fases muy personalizadas de formación a lo largo de toda la vida, y varían en momento, longitud y modalidad. Yo me imagino, por ejemplo, una primera fase que le llamamos de calibración, que es una fase en donde
el estudiante quizás más joven explora qué es lo que le interesa del mundo, qué tipo de proyecto de vida quiere tener, si está más cercano a la naturaleza, a lo social, a las máquinas, explora de alguna manera la vocación y logra unas competencias básicas, transversales del siglo XXI, unas competencias ciudadanas que le habiliten algo de empleabilidad inmediata. Luego habrá una fase de profundización en donde uno ya, quizás habiendo trabajado, regresa a la universidad, profundiza qué es lo que quiere hacer como proyecto de vida, y luego habrá algo que será como de permanente habilitación. Yo me tengo que recualificar porque se me vuelven obsoletas algunas de mis competencias. Entonces, digamos, un cambio de la rigidez de las horas, de los semestres, a algo muchísimo más flexible. Luego, la formación la estamos haciendo por áreas disciplinares específicas. Uno entra a Derecho, uno entra a Arquitectura. Yo creo que la formación va a tener una combinación de transversal con disciplinar. Yo creo que va a haber unas partes en donde esté más enfatizado en competencias, en habilidades que son transferibles a través de ocupaciones. Y esa formación transferible podría estar anclada o articulada a través de propuestas interdisciplinares. Una cosa así como al extremo sería, yo no estoy funcionando por facultades, sino funciono por centros interdisciplinarios que tienen un tema. Y eso congrega a estudiantes, profesores, investigadores más bien por temas y problemas complejos y no por disciplinas específicas, pero para llegar a eso se necesita pasar por la disciplina también. Y finalmente, la última provocación con la que los dejaré, la formación, digamos, en este momento es una carrera disciplinar que se escoge, que lo ubica uno en una ocupación que le va a llevar toda la vida. Y yo creo que la formación podría ser más como para un propósito de vida combinado con preferencias disciplinares, que las personas jóvenes o mayores, cuando uno llega a los 60 y se quiere como reinventar, las personas declaran un propósito de vida y la universidad tiene una oferta que es flexible, modular, granular, tanto disciplinaria como interdisciplinaria, transversal, de unas competencias transferibles que les permite a la gente más bien pensar en su propósito de vida y no en una ocupación única a la que tendrían que dedicarse toda la vida, sino quieren lograr es un objetivo y no quieren lograr solo un trabajo. Y esas dos cosas son cosas muy distintas. Y eso implicará un ecosistema muy enriquecido de actores. No solo somos las universidades, están las EduTech, los PADs, los bootcamps, un montón de nuevos actores en este ecosistema y vamos a tener que interactuar de manera permanente. Yo creo, como les contaba de los rieles del ferrocarril, yo creo que estos no son el enemigo, sino van a ser unos aliados, unos socios en la construcción de caminos educativos mucho más flexibles, más enriquecidos que puedan aportarle a nuestras sociedades. Y traía como unas tendencias, pero voy a finalizar acá. Esas tendencias ustedes seguramente las han oído, cerrando para decir que el principal objetivo del rediseño que hagamos de nuestros modelos educativos a futuro debe ser que esté todo centrado en el estudiante, que la experiencia esté centrada en el estudiante, que es algo que yo creo que no necesariamente hemos cumplido en el pasado, de lograr esas expectativas, de lograr formar ese capital humano que aporte, digamos, al siglo XXI, a nuestras sociedades, a nuestros países en desarrollo de una manera mucho más certera. Aquí paro, mil gracias a todos por su atención y entonces estoy disponible para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Raquel Bernal, por el desarrollo de la conferencia Los cambios de la educación superior en el siglo XXI. A continuación abrimos la ronda de preguntas y respuestas, por lo que le recordamos a nuestra audiencia que puede realizar las mismas a través del chat de esta plataforma. Doctora, ya tenemos por aquí la primera consulta. ¿Cómo debe ser la capacitación de los docentes que formarán a todos los nuevos profesionales que requieren las competencias que usted menciona en su conferencia? ¿Voy contestando, Rafael, o ibas a tomar? Okay. Sí. Esta es una excelente pregunta y me da la ocasión de hablar de algo que me gusta agregar, pero no me daba el tiempo, y es que este proceso, más que una capacitación, es una transformación cultural
realmente es un cambio de visión en la manera como concebimos la universidad, la educación y nuestro rol como educadores. Y la transformación cultural yo creo que va más allá de la capacitación. Sin duda, la capacitación será fundamental aquí en la universidad. Son 8 años que vamos como en una transformación pequeña a capacitar a nuestros profesores en temas digitales, en temas de pedagogía activa, enseñanza por competencias, aprendizaje por resolución de problemas, por proyectos compartidos, todo el tema de aprendizaje experiencial que creemos que es muy significativo. Y luego, pues, cómo apalancamos en la tecnología. Entonces, un proceso de formación, por supuesto, en los temas que serán relevantes, pero sobre todo este cambio de transformación cultural, del cual creo que eventos como este son cruciales. Es como un cambio de chip, de tratar de entender. Yo llevo 20 años, 25 años enseñando y quiero confesarles que me ha costado lágrimas de sangre cuando estoy tratando de cambiar mi modalidad de enseñanza a yo ser la dueña del atril y ser la dueña del conocimiento, a ser la guía de mis estudiantes. Eso me ha costado muchísimo, así que es un cambio paulatino que debemos ir apoyando con transformación cultural. La transformación digital además será muy importante para apalancar muchos de estos cambios, pero primero iniciar como con esa convocatoria a inspirar, a cambiar, a aportar a unas nuevas sociedades. Y seguramente algunas personas tampoco querrán montarse porque llevamos mucho tiempo, somos unos profesores que estamos pues de vieja data en esto y nos va a costar, algunos seguramente no se sumarán, pero creo que esa convocatoria inicial es fundamental y luego uno pasa, digamos, a formación específica que la veo un tanto más sencilla que la transformación cultural. Gracias, Rafael. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta de Roberto Lanza. ¿Cómo el foco de empleabilidad afectará a las organizaciones? Entonces, esa pregunta está general, tengo espacio para contestarla de diversas maneras. Entonces, lo primero es que el foco de empleabilidad quizás tocaría así mitigarlo. Mencioné a lo largo de mi conversación que esto es importante y muy importante combinarlo con la necesidad y nuestra responsabilidad como instituciones de educación superior de formar ciudadanos. Mi gran temor de la transformación del modelo educativo en el siglo XXI es que sea excesivamente profesionalizante. Yo creo que eso le haría mucho mal a los países. Creo que debemos ser más pertinentes, formar una persona y un ciudadano que esté en capacidad de apalancar, aprovechar y montarse en las nuevas economías. Y como son las nuevas economías, no podemos producir un profesional que es obsoleto a lo que ahora estamos observando, pero no podemos descuidar bajo ninguna circunstancia el enfoque de formación de ciudadano. ¿Cuál es ese ciudadano que va a poder vivir de manera colectiva, responsable, rigurosa, la democracia del siglo XXI a pesar de los retos que impone la tecnología? Ya solo un tema, la ética y la tecnología, cómo vamos a formar el ciudadano que sabe convivir éticamente en ese mundo digital tan complejo. Entonces, creo que es muy importante, pero sí estoy convencida que nos hace falta pertinencia para un mundo que ahora es muy distinto del que era cuando nosotros nos formamos y del que era cuando nuestras universidades fueron fundadas. Entonces sí hay un llamado a trabajar muy de la mano con la industria, con el sector productivo. Esto solía ser tarea de las instituciones técnicas y tecnológicas. Yo creo que ahora tendremos múltiples trayectorias de aprendizaje, pero que todas tienen que tener una conexión más clara, más evidente con los sectores económicos de nuestros países y de nuestras comunidades. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Tenemos unas últimas consultas. Bessie Nazar nos consulta, ante este nuevo modelo, ¿cómo lidiar con la rigidez del sistema de educación superior y la acreditación de las competencias y conocimientos a nivel nacional e internacional? Ay, qué buena pregunta. Entonces, ese es el reto. Yo creo que eso varía mucho por país, entonces no puedo hablar de esto como ocurre en Honduras. En Colombia, por supuesto, el sistema normativo actual nos permite navegar muchas de estas cosas de manera exploratoria, sin mayor cambio.
Aquí estamos ya trabajando le llamo yo, módulos educativos. Yo creo que uno puede ir ofertando módulos educativos más cortos, unas cosas de un año, que después la gente puede ir uniendo de manera que cree unas trayectorias más flexibles de aprendizaje. Y eso me gusta porque pueden entre módulos ir conectando con la industria, con el sector laboral, con el emprendimiento o con lo que quiera que sea que es el proyecto de vida de esa persona. Y luego vuelven a la universidad y así. Creo que algunas de estas cosas ya las estamos haciendo y la regulación lo permite, siendo creativo, siendo ingenioso, pero creo que es indispensable mover el cambio regulativo de regulación en los países. Nosotros estamos aquí, varios rectores nos aliamos, siempre tratamos de hacer eso y mover las palancas de la política pública. Yo creo que eso es posible. En el pasado los países, las universidades hemos sido motor de movimiento y esa es nuestra responsabilidad además, porque somos la capa de la sociedad que piensa, que tiene ancho de banda. Entonces también nuestra tarea es levantar esas alertas y hacer el llamado de que para que esto sea posible debemos trabajar juntos. Entonces, pues yo trabajo muy de cerca con el Ministerio de Educación, desde esta universidad siempre lo hemos hecho para tratar de mantener un poco de ancho de banda en el ministerio. Yo sé que ustedes operan, apagan incendios todo el tiempo, pero acá le mantengo un equipo para el ancho de banda. Yo creo que esa es también nuestra tarea como universidad. Muchas gracias, doctora. Y siempre en esa misma línea de pensamiento, Ana Marisol Córdoba nos consulta: ¿cómo afrontar los cambios en la nueva educación superior? ¿Es responsabilidad del Consejo Nacional de Educación Superior o cada universidad tiene la atribución de hacerlo? Sí, yo creo que debemos ser nosotras, las universidades. Reitero, porque creo que desde que se inició el concepto de universidad teníamos 3 tareas, ¿no? La formación, el conocimiento y lo que en esas épocas se llamaba la extensión, a una hora algunas universidades le llaman así. La extensión es el impacto sobre la sociedad, lo que le aportamos a la sociedad. Y por eso me gustaba empezar esta charla como la empecé, porque es la evidencia de que el conocimiento que se generaba en las universidades iba transformando la sociedad, porque transferimos nuestro conocimiento para que sea de valor útil en las economías y la sociedad. Y acá este también es un excelente ejemplo, que es que estamos llamadas a nosotros a ir transformando, y cuando transformamos vamos empujando el sistema. Yo creo que esa es la manera en que las universidades siempre hemos aportado al desarrollo de los países. Vamos moviendo, cambiamos, las universidades líderes se mueven a las otras, todo el sistema se mueve y luego la regulación le toca cambiar. Como digo, los sistemas regulatorios tienen ese margen de maniobra que nos permite ir transformando en el margen, y cuando ya el cambio es muy grande, pues se empuja el cambio regulatorio. Entonces, creo que la tarea es nuestra, francamente, de ir aprendiendo, investigando, evaluando y irle ofreciendo, digamos, a nuestros países unos mejores modelos que después el gobierno tiene que ajustar, tiene que ajustarse a nosotros. De acuerdo, doctora. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Cerramos la ronda de preguntas y respuestas, no sin agradecerle nuevamente a la doctora Raquel Bernal por el desarrollo de la conferencia Los cambios de la educación superior en el siglo XXI, y gracias a todos ustedes también por su asistencia y atención. Así que les motivamos a revisar la agenda del evento para que puedan asistir a las siguientes actividades del Congreso, y nuevamente agradecemos a la doctora Bernal por su tiempo este día. Le recordamos, gracias. Le recordamos a la audiencia que las ponencias de los docentes de Unitec y CEUTEC continuarán a partir de las 11 a.m. y les animamos a conectarse en las diferentes salas donde estarán desarrollándose. Les invitamos también a conectarse y seguir participando en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2022. Les acompañó Rafael Castellanos. Tengan todas y todos un buen día. Saludos.